Al filo de la intriga. Las tumbas más misteriosas de la historia. Algo de lo que los humanos jamás han podido escapar es de la muerte, y cuando alguien famoso o poderoso fallecía en la antigüedad, se hacían rituales para dejar descansar los restos mortales en sarcófagos, fosas o tumbas. Pero al contrario de lo que se esperaba, existen ciertas tumbas que son muy anormales. No son simples excavaciones con algunos adornos, sino que son lugares donde los cadáveres están acompañados de oro, joyas, armas, animales, o incluso otras personas. Las siguientes son 5 de las tumbas más misteriosas y extrañas de la historia, que han sido descubiertas hasta ahora. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Número 5. La tumba KB55. Ubicada en el mítico Valle de los Reyes en Egipto, esta tumba subterránea fue abierta por primera vez en el lejano año 1907. Hay varias cosas extrañas con esta tumba. Primero, es que el lugar era más pequeño que el resto de tumbas de los alrededores, midiendo poco más de 27 metros de largo. Y segundo, es que no se sabe con exactitud quién fue la persona que allí fue enterrada. Cuando los arqueólogos ingresaron por primera vez, se halló la momia de un hombre, que debió vivir entre los años 1575 y 1295 a.C. Pero el problema real con la tumba KB55 es que no hay información alguna sobre el nombre de la persona sepultada. El nombre debería estar escrito en jeroglíficos antiguos en ciertas partes de la tumba, pero estos escritos están borrados a propósito y varios objetos rituales con los que los faraones son enterrados han desaparecido sin dejar rastro, como por ejemplo, parte de la máscara de oro de la momia. El misterio duró décadas sin resolverse, hasta que sin tener nombres ni muchos datos útiles, los arqueólogos decidieron resolver el caso a toda costa. Al principio no sabían cómo identificar el cadáver, por lo que se valieron de investigar otras tumbas, junto a unas extrañas láminas de oro que contenían inscripciones antiguas, para tratar de desvelar el misterio. Estas láminas fueron halladas por los primeros exploradores en entrar al sepulcro, y al contrario de lo que se creía, dieron más información de lo que se pensaba. Uniendo las piezas de este extraño rompecabezas, se formularon varias hipótesis, en las cuales el famoso faraón Tutankamón se habría visto involucrado. Se pensó al principio que la momia allí oculta fue la de una mujer, debido a algunas jarras halladas adentro de la tumba, pero la momia obviamente pertenecía a un hombre de al menos unos 35 años. Se pensó entonces en Semeneskara, el más extraño faraón de la dinastía 18 del antiguo Egipto, pero se descartó esta posibilidad debido a que unas fechas históricas no coincidían. Así que se pensó en la más convincente teoría: la tumba pertenece al padre de Tutankamón, llamado Ajenatón, el faraón hereje. Y es que la tumba hace mucho tiempo fue saqueada de tal manera, que parecía que se quería arruinar por completo los registros de quien estaba allí adentro, llegando incluso hasta arrancar la mitad de la máscara de oro de la momia. Es posible entonces que el padre de Tutankamón fue llevado allí después de muerto, pero como se le llegó a considerar como un faraón hereje, sus detractores trataron de borrar su existencia. Todo esto hace de la tumba KB55 una de las más misteriosas del mundo. Número 4. La tumba del guerrero dorado. Año 2015, en Pylos, Grecia. Un equipo de arqueólogos provenientes de Estados Unidos halló una tumba con más de 1.400 objetos, tales como armaduras, joyas y armas hechas totalmente de oro, junto a una placa hecha de marfil con un grabado de una bestia mitológica. Ante tal descubrimiento, hacía falta descubrir quién era el ahora conocido como el Guerrero del Grifo, en honor al monstruo mitológico que estaba grabado en la placa de marfil. Sin embargo, no se ha determinado a quién pertenecía. Todo parece indicar que se trataba de alguien muy rico, ya que habían armas y joyas de gran valor. Respecto al cadáver,
Este parece indicar que se trataba de alguien fornido y de gran contextura, por lo que combinado al hecho de que habían armas y artilugios de lucha, significaría que quien fue enterrado allí fue un guerrero griego. Probablemente se trataría de alguna clase de gobernante o miembro influyente de la sociedad, que habría visto su época de esplendor durante la Edad del Bronce, cerca del 3500 a.C. Sin embargo, aún así, el misterio persiste, pues no se sabe con exactitud quién fue ese guerrero allí enterrado. Número 3. Los hombres pájaro de Perú y Siberia. Ningún arqueólogo piensa que al momento de excavar en una tumba, lo primero que se va a encontrar es con un hombre con alas y pico, como si de un gran pájaro humano se tratase. Pues esto de alguna manera fue lo que ocurrió en Perú, cuando en julio del 2014, unos arqueólogos cavaron en una antigua tumba en la que hallaron los restos de un hombre que poseía un traje hecho con pieles de animal. Junto al cuerpo, habían garras y picos de pájaros recubiertos con metal, y se piensa que ambas cosas serían usadas como armas para una especie ritual de lucha mortal. Al parecer, el perdedor de la lucha era sacrificado, tal y como habría ocurrido con el ocupante de esta tumba hallada en el 2014. Los científicos determinaron que este pobre desgraciado perteneció a la cultura moche, ubicada en el complejo Huaca en el norte de Perú, y la tumba tiene una antigüedad de al menos 1500 años. Sin embargo, este caso no fue el único en el que se halló a un supuesto hombre pájaro, pues en el 2019 en Siberia, se halló un esqueleto de un hombre que fue enterrado con picos y cráneos de aves dentro de su tumba. Al no haber agujeros con los que calzar los picos con los cráneos, se piensa que las cabezas de las aves podrían haber sido colocadas en la tumba apenas fueron cortadas, y se piensa que esto se hizo como parte de un ritual de protección espiritual. Si bien no se sabe a ciencia cierta a qué cultura pertenecía este cuerpo, se piensa que haber sido enterrado con restos de aves significaría que se trataba de una persona de gran importancia para su comunidad. Pero hasta ahora, el misterio de quién era este hombre pájaro siberiano no se ha resuelto. Número 2. Tras los muros de Pompeya. La ciudad de Pompeya es ampliamente conocida por haber sido destruida cuando el volcán del monte Vesubio entró en erupción, enterrando la ciudad bajo una gruesa capa de ceniza y rocas de lava. Sin embargo, antes de que la catástrofe cayera sobre Pompeya, esta era una ciudad de disfrute artístico, donde se hacían numerosos espectáculos teatrales, pues en la cultura romana esto era muy importante para la sociedad. Pero algo característico de los romanos era que a la hora de morir, preferían ser incinerados, pero parece que a un hombre en especial, prefirieron enterrarlo en un sepulcro de piedra. El cuerpo se encontró en una cámara especial de inhumación y al estudiar la tumba se descubrió que pertenecían a un hombre llamado Marcus Venerius, un ex esclavo que luego de liberado habría alcanzado un gran estatus social como artista que hacía sus obras en lengua griega, algo que hasta ahora no se creía que ocurriese en suelo romano. Murió cuando tenía más de 60 años, pero en vez de ser incinerado, este fue enterrado en una tumba excavada, con una losa de mármol en la que se narraba su vida y obra. Se cree que esto fue debido a que el hombre tenía una gran afinación hacia la cultura griega, y en esos tiempos, los griegos preferían inhumar un cadáver, en lugar de quemarlo. Probablemente se respetó la última voluntad de este gran artista, y se le concedió el descanso eterno en una muy trabajada y bien conservada tumba hecha para él solo, algo muy inusual para alguien muerto en Pompeya. Por suerte para Marcus Venerius, murió en calma, contrario a como ocurriría después con una gran parte de los habitantes de la ciudad, cuando el monte Vesubio finalmente entró en erupción. Número 1. Muchas familias, una sola tumba. Alrededor del año 2016 en Burgos, España, se halló una gigantesca tumba de 5.700 años de antigüedad, que contenía más de 47 restos humanos de distintas personas, pero que al parecer, fueron enterradas juntas en el mismo sitio. Al ser de un tiempo tan antiguo, se determinó que la fecha de la excavación fue durante la era del Neolítico, es decir, en la propia Edad de Piedra, muchísimo tiempo antes de que se datara el nacimiento de Cristo.
Esto puede desvelar el misterio de cómo habrían llegado hasta nuestras tierras, la costumbre de enterrar a los muertos. Al parecer estas comunidades tan antiguas habrían iniciado con esta tradición, mucho tiempo antes de lo esperado. Más sorprendente es aún saber que dicha costumbre, aunque con algunas diferencias, sigue plenamente vigente hoy en día. Ahora respecto a los enterrados en la tumba de Burgos, se conoce que la mayoría son adultos y adolescentes con parentescos genéticos entre sí, por lo que se cree que pertenecían a una gran comunidad de varias familias. Esta enorme comunidad habría llegado a usar esta enorme tumba durante un plazo de al menos 100 años, para enterrar allí a sus seres queridos de distintos linajes familiares. Aún así, no se sabe con certeza de dónde unos pastores muy antiguos obtuvieron la idea de enterrar a los muertos, aunque probablemente se debiera a un acto por conveniencia y practicidad al tratar los cadáveres. Sin embargo, la fuente de inspiración de esta idea milenaria sigue siendo un misterio, pero aún así, es impresionante el pensar que en una misma tumba de más de 5000 años de antigüedad, han sido enterradas tantas personas. Si el video te gustó, por favor suscríbete al Filo de la Intriga, dale like al video y compártelo con tu familia y amigos, ya que nos ayudas mucho a seguir desentrañando los misterios de la historia. Invitamos a ver nuestros otros videos del canal para conocer más de historia, mitología, leyendas y mucho más. Muchas gracias por apoyarnos. Esto es Al Filo de la Intriga.